Buenos días, compañeros y profesor. Nuestro equipo está integrado por Ángel Lara, Néstor Alejandro y su servidor Valentín. Nosotros les vamos a hablar sobre el tamaño de la muestra. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una encuesta a un pequeño grupo de personas puede predecir las opiniones de toda una nación? ¿O cómo las empresas farmacéuticas deciden cuántos pacientes necesitan para probar un nuevo medicamento? La respuesta a estas preguntas reside en el concepto de tamaño de la muestra. Justamente el tamaño de la muestra se refiere al número de participantes, observaciones o puntos de datos incluidos en algún estudio. Este número, usualmente representado por la letra N, es una porción de una población más grande que se elige para representar esa población. Imagínense probar mm, una cucharada de sopa para decidir si toda la olla necesita más sazón. De manera similar, en la investigación, el tamaño de la muestra es crucial para obtener resultados fiables sobre un grupo más grande. De tal modo que para determinar el tamaño de la muestra de forma adecuada es fundamental porque influye directamente en la fiabilidad y la validez de los resultados de la investigación. Un tamaño de muestra apropiado asegura la precisión de nuestras estimaciones, es decir, que qué tan cerca estamos de los resultados de nuestra muestra, de los verdaderos valores en la población general y la potencia de este estudio, eh, ya que podemos ver la capacidad para detectar diferentes efectos o diferenciar si existe tal población. Además de la exactitud de estadística, el tamaño también tiene implicaciones éticas y prácticas. Una muestra demasiado pequeña puede llevar a conclusiones no concluyentes y desperdiciamos recursos, lo que podría considerarse un poco ético si los participantes se exponen a riesgos sin una posibilidad realista de que el estudio de información. Y por otro lado, una muestra innecesariamente grande tiene sus riesgos asociados, por lo que el tamaño de la muestra no es solo cuestión de estadística, sino también una consideración ética y de eficiencia de recursos. Los factores influyentes, descifrando los determinantes. Varios factores clave deben considerarse cuidadosamente al determinar el tamaño de la muestra apropiado para una investigación. El tamaño de la muestra de la población, que a menudo se detona con la letra N, se refiere al número total de individuos dentro del grupo específico que le interesa estudiar. Contrariamente a la creencia popular, una población más grande o no siempre exige un tamaño de muestra proporcionalmente mayor. Para poblaciones muy grandes, a menudo por encima de un cierto umbral como 100.000, el tamaño de la muestra necesario para un nivel dado de precisión y confianza no aumenta significativamente. Sin embargo, para poblaciones más pequeñas, la proporción de la población que debe mostrarse es mayor para garantizar la representatividad. En estos casos, se puede aplicar un factor de corrección para poblaciones finitas para ajustar el cálculo de tamaño de la muestra. La relación entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra no siempre es lineal. El impacto del tamaño de la población disminuye a medida que se vuelve más grande, lo que sugiere que otros factores se vuelvan más dominantes en la determinación del tamaño de la muestra. Justamente aquí es donde podemos incluir el margen de error, que también es conocido como el intervalo de confianza, el cual es el rango aceptable de inexactitud en los resultados de su muestra, representando cuánto podría diferir la estadística de su muestra del verdadero valor de la población. A menudo se expresa como un porcentaje más o menos. El nivel de confianza indica el grado de certeza que tiene de que su muestra refleja con precisión a la población dentro del margen de error. Un nivel de confianza del 95% significa que si repitiera su estudio muchas veces, el 95% de las veces sus resultados caerían dentro del margen de error calculado. Existe una relación inversa entre el margen de error y el tamaño de la muestra. Para lograr un margen de error más pequeño o más preciso, generalmente se necesita un tamaño de muestra mayor.
De manera similar, para aumentar su nivel de confianza de forma más certera, normalmente necesitará un tamaño de muestra mayor. Estos dos factores están intrínsecamente ligados y representan el equilibrio deseado por el investigador entre la precisión y la certeza de sus hallazgos. Lo que aumentar uno a menudo requiere aumentar el tamaño de la muestra. Con esto, la varianza de población mide qué tan dispersos están los puntos de datos dentro de la población. Una población alta de varianza significa que los puntos de datos están más dispersos, mientras que una baja varianza indica que están agrupados más cerca de la media. Y existe una relación directa: si su población es más variable, necesitará un tamaño de muestra mayor para obtener una estimación confiable del parámetro de la población. Si la población es homogénea, un tamaño de muestra más pequeño podrá ser suficiente cuando se desconoce la varianza real de la población. Eh, es una práctica común utilizar la desviación estándar de 0,5, asumiendo que la máxima variabilidad para una proporción, ya que esa proporciona una estimación conservadora mayor del tamaño de la muestra, y una mayor heterogeneidad en la población exige una muestra más grande para garantizar que todas las variaciones estén adecuadamente representadas. La potencia estadística se define como la probabilidad de que su estudio detecte un efecto o diferencia real si realmente existe en la población. A menudo se conoce como la capacidad de evitar un falso negativo. Existe una relación directa: cuanto mayor sea la potencia que se desea para su estudio, lo que significa que se desea estar más seguro de detectar un efecto real. Mayor será el tamaño de la muestra que se necesitará. El estándar convencional para la potencia estadística en muchos campos es del 80% o 0,8, lo que significa que hay un 80% de probabilidad de detectar un efecto real si existe. La potencia es crucial para garantizar que si hay un hallazgo real que hacer, su estudio tenga una buena posibilidad de descubrirlo. Justamente aquí es donde podemos incluir el tamaño del efecto, el cual el tamaño del efecto básicamente es la magnitud de la diferencia o relación que está buscando en su investigación. Es la respuesta a lo que sería la pregunta de qué tan grande debe ser una diferencia para ser prácticamente significativa o relevante en nuestro estudio. Existe una relación inversa. Si está tratando de detectar un efecto muy pequeño, necesitará un tamaño de muestra mucho mayor en comparación con cuando busca un efecto grande. El D de Cohen es una forma común de medir el tamaño de efecto, especialmente al comparar las medias entre dos grupos. La magnitud del efecto que anticipamos tiene un impacto dramático en el tamaño de muestra requerido. Detectar diferencias sutiles requiere de más datos. Pues con esto ya podemos ir calculando el número mágico, fórmulas y los métodos. Y para determinar el tamaño de la muestra varía según el tipo de estudio que estemos realizando. Para las encuestas, una fórmula común para estimar el tamaño de la muestra será cuando se busca estimar una proporción poblacional, que sería en este caso n. Eh, bueno, aquí habría una fórmula, pero se las mostraremos después, donde z es el puntaje correspondiente al nivel de confianza deseado y la p es la población estimada. Al menudo el MOE es el margen de error deseado. El puntaje z refleja el nivel de confianza, y la P representa la proporción esperada de la población con las características que le interesa. Y MO es el nivel de precisión que se desea para poblaciones más pequeñas, y se puede aplicar un factor de corrección para poblaciones finitas para ajustar esta fórmula. Estas fórmulas proporcionan una fórmula cuantitativa para determinar el tamaño de la muestra en función de la precisión y la confianza deseada, o depende de las estimaciones de los parámetros de la población. Para los experimentos, el cálculo del tamaño de la muestra, especialmente al comparar grupos,
a menudo implica un análisis de potencia. Este enfoque tiene como objetivo determinar el número de participantes necesarios para detectar una diferencia estadísticamente significativa de un cierto tamaño del efecto con un nivel de potencia deseado, generalmente del 80%. Las fórmulas específicas utilizadas en el análisis de potencia dependen del tipo de prueba estadística que se esté utilizando. Por ejemplo, prueba T para comparar dos medias, ANOVA para comparar múltiples medias, y el diseño del estudio. Estas fórmulas típicamente involucran el tamaño del efecto, la potencia deseada y el nivel de significación alfa. La ecuación de recursos de MEAT, E igual a número total de animales menos número total de grupos, pueden utilizarse en estudios con animales como una guía aproximada cuando el análisis de potencia no es factible. La determinación del tamaño de la muestra para experimentos se basa en la necesidad de detectar un efecto específico como suficiente potencia estadística, lo que convierte el tamaño del efecto en un dato crucial. Aquí es donde nos pueden ayudar, por ejemplo, las tablas de tamaño de muestra, las cuales proporcionan tamaños de muestra precalculados para diversas combinaciones de tamaño de la población, el nivel de confianza e incluyendo el margen de error. Los ejemplos serían como la tabla de Kreisch y Morgan, las cuales son ampliamente utilizadas. Para usar estas tablas, generalmente se localiza la fila correspondiente al tamaño de su población y la columna para su nivel de confianza y margen de error deseados, para encontrar el tamaño de muestra recomendado. Aquí también podemos incluir lo que serían los nomogramas, que son básicamente representaciones gráficas que pueden utilizarse para estimar el tamaño de la muestra, a menudo para diseños de estudios específicos como de diagnóstico o considerar la potencia y el tamaño del efecto. El uso de el uso de un nomograma típicamente implica dibujar líneas entre escalas que representan diferentes parámetros para leer el tamaño de la muestra o bien la potencia requerida. Si bien ofrecen formas convenientes de estimar el tamaño de la muestra, las tablas y los nomogramas pueden carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a todos los escenarios de investigación o bien a los valores de parámetros de forma específica. Y de este modo podemos evitar errores comunes. Aquí diré unas precauciones a tener en cuenta. Los investigadores deben de ser conscientes de varios errores comunes que se cometen al seleccionar el tamaño de la muestra. Un punto puede ser utilizar un tamaño de muestra demasiado pequeño, lo que lleva a estudios con poca potencia que pueden no detectar efectos reales. Otro punto es que al utilizar un tamaño de muestra demasiado grande, lo que puede, despe- puede ser que desperdicie recursos potenciales y detectar diferencias estadísticas significativas, pero no clínicamente significativas. Otro punto puede ser no tener en cuenta adecuadamente la falta de respuesta o el abandono de los participantes, lo que resulta en un tamaño de muestra efectivo menor de lo planeado. Otro punto puede ser seleccionar una muestra no representativa debido a sesgos en los métodos del muestreo, como por ejemplo muestreo por conveniencia, con un error en el marco del muestreo. Otro punto puede ser hacer suposiciones injustificadas sobre los parámetros de la población. Y un último punto puede ser también utilizar la fórmula o el método de cálculo incorrecto para el diseño y los objetivos específicos del estudio. Ahora bien, aquí podemos incluir consejos y mejoras prácticas para seleccionar un tamaño de muestra más efectivo y adecuado. Justamente para cumplir esto se recomienda seguir unas mejores prácticas, tales como, por ejemplo, definir claramente la pregunta y los objetivos de dicha investigación, considerar cuidadosamente las características de la población objetivo, incluyendo la variabilidad y su dicho tamaño. También determinar el nivel deseado de precisión, es decir, el margen y error, incluyendo la confianza. También el realizar un análisis de potencia para determinar el tamaño de muestra requerido para la prueba de la hipótesis,
incluyendo la consulta de la literatura relevante y los recursos estadísticos para obtener orientación sobre los tamaños de muestra típicos y los métodos de cálculo apropiados. También es importante tener en cuenta las limitaciones prácticas como el tiempo, el presupuesto y los recursos disponibles, así como las implicaciones éticas de la participación de los individuos, como el documentar y justificar cuidadosamente el proceso de selección del tamaño de la muestra, incluyendo todas las suposiciones y consideraciones que influyeron en la decisión, considerando la posibilidad de consultar con un estadístico o un experto en metodología de la investigación, especialmente para diseños de estudio complejos o cuando no se esté seguro del enfoque apropiado. Justamente para evitar estos errores es fundamental realizar los cálculos de la población de la muestra antes de comenzar el estudio, definir claramente la población de interés, comprender y justificar los valores elegidos para el nivel de confianza, el margen de error, la potencia, el tamaño del efecto, consultar con un estadístico, en fin, técnicas de muestra apropiadas y considerar un estudio piloto si es necesario. Y de este modo podemos ver realidades prácticas, ya sea como presupuesto, tiempo y recursos. La determinación del tamaño de la muestra ideal a menudo implica limitaciones prácticas como el presupuesto disponible para la investigación, el tiempo disponible para el estudio y el personal, entre otros recursos disponibles para la recopilación y el análisis de los datos. Los investigadores a menudo necesitan encontrar un equilibrio entre lo que es estadísticamente ideal y lo que es prácticamente factible, dado estos límites. A veces es posible que sea necesario hacer concesiones, pero es importante ser consciente del impacto potencial de un tamaño de muestra más pequeño en la potencia y la precisión de este estudio. La investigación en el mundo real a menudo implica un compromiso, dado que los investigadores deben de tomar decisiones informadas sobre el tamaño de la muestra, que consideren tanto los requisitos estadísticos como las limitaciones prácticas. En conclusión, la selección del tamaño de la muestra es un paso crítico en el diseño de cualquier estudio, la investigación. Un tamaño de muestra adecuado es esencial para garantizar la fiabilidad, la precisión y la generalización de los resultados, así como la eficiencia de los recursos y las consideraciones éticas. Al comprender los factores clave que influyen en el tamaño de la muestra, explorar los diferentes métodos de cálculo y considerar los desafíos prácticos, los investigadores pueden tomar decisiones informadas que conduzcan a investigaciones más sólidas y significativas. La aplicación de las mejores prácticas y la búsqueda de los asesoramientos expertos cuando sea necesario son pasos fundamentales para asegurar que el tamaño de la muestra seleccionado sea efectivo y apropiado para los objetivos del estudio. Sin más por el momento, esto sería todo de nuestra parte. Les enviamos un cordial saludo.